Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día a todos, queridos amigos, amigas, emprendedores y por supuesto empresarios. Estamos nuevamente en otro de nuestros en vivos en los que estamos hablando de temas muy importantes en materia de propiedad intelectual y en este caso estamos hablando en una segunda sección de lo que son las franquicias. Ya tuvimos un primer programa que le dedicamos específicamente al tema de las franquicias desde su aspecto de definición, qué constituye una franquicia, qué no es una franquicia, y por supuesto algunos elementos formales que de alguna manera tiene que cumplir el franquiciatante, que es el que ofrece la franquicia, aquel que ha desarrollado el negocio y que por supuesto está invitando a otros a participar de él, a los cuales llamamos franquiciatarios. Así es que muy importante, si tú no viste ese primer programa y estás interesado en conocer un poco más con respecto a las franquicias, te pido que consultes nuestra página de Facebook, Registro de Marcas, Patentes y Derechos de Autor, en donde tendremos información que seguramente será complementaria a lo que estaremos viendo el día de hoy, porque estamos en la segunda parte del tema de las franquicias. El primero lo vimos hace 15 días y aún está en nuestra cuenta de Facebook, así es que apresúrate a consultarlo porque recuerda que los programas se eliminan después de 30 días. Claro, también te anticipamos que estaremos muy pronto dando de alta nuestro canal de YouTube, en donde estaremos colocando cada uno de los en vivos que hemos realizado para ustedes en diferentes materias o en diferentes aspectos de la propiedad intelectual y que seguramente serán muy útiles para todo aquel que está desarrollando un negocio, porque siempre los negocios están aparejados con el tema de la propiedad intelectual y estos activos, que son los famosos activos intangibles en materia fiscal, tienen un valor de gran importancia para sus emprendimientos o para tu empresa si es que ya está funcionando. Así es que quédate con nosotros porque en esta segunda parte estaremos viendo más con respecto al tema de las franquicias. En la sesión pasada, como les decía, estuvimos hablando de aspectos fundamentales o esenciales de la franquicia, qué lo constituye, qué no lo constituye, qué podemos decir que es una franquicia y qué no. Ahora vamos a hablar de un elemento formal que es muy importante, sobre todo si tú, emprendedor, emprendedora, estás de alguna manera interesado en la adquisición de una franquicia o tú, empresario, estás de alguna manera desarrollando tu modelo de franquicias, no olvides de este elemento que es fundamental, que es la circular oferta de franquicia. Este documento como tal es un documento que tiene un carácter legal e incluso es un requisito como tal del tema de la oferta de la franquicia. De hecho, este documento, la circular oferta de franquicia, como su nombre lo dice, constituye eso precisamente. La oferta que hace el franquiciante, el dueño de la franquicia, del negocio que se está franquiciando, a un inversionista o franquiciatario y por medio del cual le hace llegar información importante con respecto a su negocio. Y esto tiene de alguna manera un fundamento en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y por lo tanto forma parte del esquema de la franquicia. Cuando nosotros estamos de alguna manera negociando la adquisición de una franquicia, lo importante es que lo primero que tendríamos que preguntarle al franquiciatante, al ofertante de la franquicia, es: claro, estoy interesado en tu negocio, he visitado tu establecimiento y la verdad me parece que el servicio y los productos son muy buenos. ¿Me podrías proporcionar tu circular oferta de franquicia? Si en ese momento la respuesta del franquiciante es una cara de ¿qué? Entonces, mucho cuidado porque probablemente este esquema como tal no esté cumpliendo todos los requisitos y aspectos que revisten a una franquicia. Una franquicia es un esquema de negocio complejo. La verdad es que no es un esquema de negocio simple, porque implica muchos aspectos que, como vimos en la sesión anterior, tienen que ver con el tema del registro de la marca, desarrollos de tecnologías, desarrollos de conocimientos y, por supuesto, qué tan documentados están todos y cada uno de estos. Por eso es muy importante
que cuando tú estás de alguna manera tratando de adquirir una franquicia y preguntas por la circular oferta de franquicia y el franquiciante simple y sencillamente no te la puede entregar, entonces estaremos ante un foco rojo. Es usual, por supuesto, que antes de que cualquier franquiciante pueda entregarte este tipo de información, la circular oferta de franquicia, te haga firmar algún documento como el famoso NDA o los convenios de confidencialidad. Y es usual, así es que si te pide que primero es importante firmar ese tipo de documentación, pues será de alguna manera un factor o un elemento que nos dará mayor seriedad por parte del franquiciante. ¿Por qué? Porque esto nos da a nosotros la seguridad de que el franquiciante como tal está asegurándose que los elementos que puedan ser secretos industriales queden resguardados, incluso desde el momento de la negociación. Si eres franquiciante, por supuesto que estarás muy interesado en que la información que de alguna manera vayas a ventilar a través de la circular oferta de franquicia, que no es un instrumento público, no es que este instrumento deba estar publicado en algún sitio. Por el contrario, es un documento que contiene hasta cierto punto aspectos o información que pueden ser sensibles para el franquiciante y que por lo tanto requieren también de protección. ¿A través de qué? De convenios de confidencialidad o los famosos NDAs por sus siglas en inglés, Non-Disclosure Agreement, que es el NDA. Bueno, pero lo importante aquí es que si el franquiciante te hace firmar una NDA y después de eso te proporciona la circular oferta de franquicia, te estará proporcionando elementos que son indispensables, porque como lo señala el artículo 245 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en México, este documento se tiene que dar a conocer cuando menos 30 días antes de la fecha de firma del contrato de franquicia. Así es que, de algún modo, estaríamos dentro de la formalidad de que este documento tiene que entregarse con un periodo, un plazo anterior a la firma. ¿Para qué? Para permitirle de alguna manera a aquel que está interesado en la franquicia conocer del negocio, porque como veremos más adelante, este documento contiene información relevante que describe el negocio en varios de sus aspectos y que por lo tanto me permite como inversionista hacer una evaluación de qué tan rentable puede ser ese negocio, qué tan seguro y por supuesto qué tan serio es aquel que me está ofreciendo la franquicia. Como les dije anteriormente, si cuando nosotros estamos interesados en un negocio que dice que está vendiéndose bajo el modelo de franquicias, no me pueden dar una circular oferta de franquicia o de alguna manera ese documento resulta ser incompleto, entonces tendremos ahí un foco rojo que nos dirá que ese negocio como tal probablemente no es el que estamos buscando y sobre todo que el franquiciante, que no necesariamente quiero decir que esto sea un tema de fraude, sino que no tiene la suficiente experiencia con respecto a la negociación o al modelo de franquicias y que por lo tanto es posible que no esté muy bien informado de cuáles son los alcances del esquema de franquicia y de qué son las obligaciones que tendría que estar cumpliendo, más bien cuáles son las obligaciones que tendría que cumplir si es que firmas con él un contrato de franquicia. Y es así que este documento, pues además del nombre de la persona física o moral, que resulta que es el franquiciante, que es uno de los elementos, es decir, yo necesito saber como adquirente de una franquicia con quién voy a estar contratando, quién va a ser el obligado de cumplir de alguna forma con el tema del modelo de franquicia. Y aquí existen variantes. Es importante conocer que en ocasiones el operador de franquicia, o sea, la empresa que me está vendiendo las franquicias, no necesariamente es el titular de la marca, sino que es una empresa que está encomendada para lo que es la administración y operación, supervisión, incluso asistencia técnica de los franquiciatarios, es decir, de aquellos inversionistas que se acercan al modelo y que quieren participar en él.
Sin embargo, sí tengo que tener esta referencia. Y obviamente, si yo tengo de alguna manera alguna asesoría y tengo conocimientos de quién es el titular de la marca y aquel que me la está ofertando no es esa persona, pues la primera pregunta que llegaría es, bueno, ¿qué tipo de contrato tienes tú con el dueño de la marca que te autoriza a estar realizando el negocio en su nombre? Así es que, muy importante este tema. El punto número 2, descripción de la franquicia. Aquí nos estamos refiriendo obviamente a cuál es el giro de la franquicia, cuál es el modelo de negocio, porque hay modelos de negocios de prestación de servicios, hay otros de venta de producto, hay otros de fabricación de producto, hay otros que pueden incorporar todos esos factores que, como vimos en el en vivo anterior, ya los ahondamos un poco más. Pero pues en esta información tendríamos que tener de alguna manera de la franquicia, por lo menos, a qué se dedica, cuál es el giro del negocio, en qué como emprendedor quiero de alguna manera desarrollar mi negocio y sobre todo el emprendimiento. Porque recuerden que en muchos de los modelos de franquicia lo que hace el franquiciatario es conseguirse de alguna manera un negocio que va a operar él directamente. Recuerden que en este caso esto no son como las inversiones en la bolsa, no son como inversiones bancarias. Aquí no es de pongo mi dinero y me van a venir rendimientos o utilidades. No, tengo que operar el negocio. ¿Y de quién es obligación de sacar adelante el negocio? Pues por supuesto que de nosotros franquiciatarios, sí, pero de alguna manera auspiciados o bajo la sombrilla y cobertura de alguien que ya conoce el giro, que ya conoce el mercado y que por lo tanto nos va a incorporar en él con un prestigio que ya tiene ganado su marca. Esa es la ventaja de adquirir una franquicia. Si la marca como tal, que es el siguiente punto, la antigüedad de la empresa, todavía no tiene como tal una penetración en el mercado, bueno, pues yo estaré ayudando de alguna manera al franquiciante a penetrar el mercado. Pero eso quiere decir que estaré trabajando a la par que el franquiciante para ir haciendo del conocimiento de los consumidores los productos o los servicios. Y eso no es precisamente lo que se busca en un esquema de franquicia. Cuando yo voy buscando una franquicia, lo que estoy buscando es una marca prestigiosa y reconocida. ¿Qué tanto prestigio o reconocimiento? Bueno, por lo menos local o regional. Si estamos hablando de esto, bueno, tiene que ser ya un establecimiento que como antigüedad, decía por ahí algunos consultores en materia de franquicias de la Asociación Mexicana de Franquicias, ¿cuál sería la media de todo esto? Pues a lo mejor un solo establecimiento sí puede ser franquiciado, siempre y cuando este establecimiento tenga más de 2 o 3 años funcionando. Y hablaban de preferencia más de 3 años funcionando de manera exitosa. Si yo tengo ese parámetro de un solo establecimiento, pero con 3 años, bueno, ya está de alguna manera con reconocimiento local ese establecimiento o ese producto, y adquirir esa marca a través de un esquema de franquicia parece ser una buena opción. Además, después de 3 años estamos hablando que la curva de aprendizaje que pudiera tener el franquiciante ya se cubrió. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que lo ha llevado el negocio por más de 2 o 3 ejercicios fiscales. De alguna manera ya hay forma de evaluar cuál es el desempeño de esa marca económicamente, por supuesto, financieramente, y sobre todo cuál es su segmento de mercado. Si nosotros estamos hablando de un periodo más pequeño, pues obviamente estaría un poquito más comprometedor. Entonces, si tú eres un emprendedor y entras a un establecimiento, usualmente son de giro restaurantero, pero si llego a un establecimiento, me gusta el establecimiento, me gusta el concepto, veo que hay un letrero que está de alguna manera franquiciando, pero cuando pregunto cuánto tiempo tiene el negocio funcionando, me dicen, no, es el primer establecimiento y tiene menos de 1 año, entonces hay que poner un poquito el freno. No quiero decirte o desanimarte para que pudieras adquirir una franquicia de este tipo, porque existen modelos que con bastante buena visión parecen ser de los famosos disruptivos y pueden ser una buena inversión de inicio. Sin embargo,
ten en consideración que tú estarás de alguna manera trabajando también para la penetración y el desarrollo de la marca. Y eso obviamente no es necesariamente lo que se busca en un esquema de franquicia. Otros consultores decían que sí podría ser un lapso menor a los 3 años que les decía, siempre y cuando tuvieras más de un establecimiento, porque eso también te habla ya, uno, de la penetración en el mercado por parte de la marca, dos, que obviamente estás hablando de 2 establecimientos ubicados en distintos sitios y de alguna manera que ya se ha probado el modelo funcionando obviamente en esos 2 sitios por más de un año ambos, ¿sí? O ambos o todos, ¿no? Si fueran más de 2 establecimientos. Porque en este caso eso también corroboraría que no solo se debe a las bondades que pudiera tener una ubicación, sino que ya el franquiciante experimentó en varias ubicaciones y que por lo tanto su modelo está probado. Y seguramente esto también lo te llevará a que el modelo esté mejor documentado, es decir, que las experiencias que pudiera tener el franquiciante de tener 2 o más establecimientos abiertos y por más de un año todos ellos, te llevaría a que tiene un buen acervo de experiencia que por supuesto te puede transmitir a ti a través de asistencia técnica o a través de los manuales que te tendría que estar proporcionando como parte del know-how. Otro de los temas es los derechos de propiedad intelectual. Por supuesto te tiene que decir cuáles son los registros con los cuales cuenta y que por supuesto son parte del modelo de franquicia, porque volvemos a lo mismo, lo que yo estoy adquiriendo es una marca que tiene ya una penetración, un reconocimiento en el mercado. Los montos y los conceptos de pago. Aquí es muy importante que en la mayor parte de los esquemas de franquicia hablamos de que existe una cuota inicial de franquicia, es decir, una cantidad que tengo que pagar de inicio para adquirir el derecho de la franquicia. Y además de esto, bueno, pues lo que tendría que pagar periódicamente por conceptos como pueden ser regalías, como pueden ser cuotas de publicidad y cualquier otro fondo que pudiera establecerse para el funcionamiento de este negocio. Dependiendo obviamente de cada giro específico, es cómo se establecen esto. Dentro de estos montos y conceptos de pago, también tendría que estar considerado el monto inicial de la inversión, es decir, cuánto necesito invertir más allá de las cuotas iniciales de franquicia, es decir, de lo que le tengo que pagar al franquiciante por el derecho de tener la franquicia. Aquí estamos hablando de cuánto es lo que tengo que invertir, por ejemplo, hablando nuevamente del tema restaurantero, cuánto tengo que invertir. Tengo que rentar un local o tengo que tener en propiedad un inmueble con cuántos metros cuadrados, más o menos cuánto estaría pagando yo de renta, cuál es el monto de inversión, es decir, para la adecuación del local, para montar toda la imagen comercial de la marca, cuánto tengo que invertir, en su caso, cuáles serían de alguna manera los montos que tengo que destinar a capital de trabajo, etc. Esto puede estar muy detallado o en rubros grandes, pero que me permitan a mí conocer cuál es el monto de la inversión. Y obviamente dentro de los montos y conceptos de pago también tiene que haber un análisis pro forma, como se le llama, es decir, modelado, de lo que pudieran ser el retorno de inversión, es decir, lo que yo voy a invertir en este negocio, a partir de cuándo lo voy a recuperar y después, durante cuánto tiempo voy a disfrutar yo de las utilidades que genera el negocio, porque retornar la inversión es únicamente decir, después de que he puesto el dinero y de que ha generado ese dinero en el tiempo, costos financieros, es decir, cuál hubiese sido su ganancia actualizada de ese dinero, entonces, ¿cuánto es lo que cuándo se cumple el plazo para la tasa de retorno de inversión? Ese es un tema, y de ahí cuántos años, dependiendo de cuál sea la vigencia de duración del contrato de franquicia, porque los contratos de franquicia tienen duraciones específicas, dependiendo obviamente del negocio que vaya yo a realizar. En algunos casos van de los 5 hasta los 10 o los 15 años, dependiendo de cuál sea el monto de inversión y cuál sea el plazo de retorno de inversión, es decir,
en el que recupero lo que he invertido y después cuánto tiempo voy a ganar. Porque la idea, obviamente, es que tú ganes del desarrollo del negocio. Aquí también tendrá que definir el tipo de asistencia técnica, es decir, qué tipo de asistencia te va a estar proporcionando. A lo mejor está incluido algunos mantenimientos, servicios de equipos, cuando es una franquicia en la cual de alguna manera te están colocando equipos que no son de tu propiedad, pero que tú estás operando, como puede ser el negocio de los equipos de copiado, ploteo, etcétera, ¿no? En donde puede haber franquicias que obviamente incluyan dentro de la asistencia técnica algunos mantenimientos y las capacitaciones que le puedan dar a tu personal, cuántas de ellas habrá, cuáles serán los costos que tendrán las capacitaciones extraordinarias, etcétera, etcétera. La definición de la zona territorial de operación, ¿por qué? Porque las franquicias usualmente se dan para la explotación del negocio en un territorio determinado, es decir, que hay que señalar una ubicación específica y dentro de esa ubicación específica existe un territorio que está protegido y dentro del cual el franquiciante se compromete a no firmar otro contrato de franquicia dentro de esa misma zona o, en su caso, a desarrollar un negocio propio dentro del mismo territorio. ¿Para qué? Para que tengas un colchón o un mercado al cual puedas dirigirte y que de alguna manera tengas asegurado cierto consumo. Esto es muy importante y depende también del nicho o del giro específico del negocio que estés adquiriendo, cuánto margen debes tener, o incluso por ciudades, porque no es lo mismo colocar un restaurante en la ciudad de Puebla que un restaurante en la Ciudad de México, en donde puedes tener territorios más pequeños, pero por la concentración poblacional o flujos o tráficos de mercado, te pueden dar un territorio mucho más pequeño y de alguna manera una ciudad puede soportar muchos más puntos de venta. Entonces eso es lo importante aquí. También el derecho del franquiciatario a conceder o no subfranquicias, es decir, que si tú en el modelo de franquicia estás adquiriendo una franquicia unitaria o estás adquiriendo una franquicia regional que te permita de alguna manera dar contratos de franquicia a terceros y tú de alguna manera supervisar y administrar un territorio mayor. Como decíamos y les pusimos el ejemplo en el en vivo anterior, el caso de Alsea, que tiene ese tipo de modelo para el caso de Starbucks y otros restaurantes que operan. Obligaciones del franquiciatario respecto a la información confidencial, es decir, hasta dónde va a llegar de alguna manera tu obligación de mantener confidencialidad, si puedes o no participar directa o indirectamente en negocios similares a estos, que es parte de la información confidencial, y también un tema de competencia, de no competencia, que normalmente está asociado con los contratos de franquicia, así es que seguramente aquí lo tendrás. Y obviamente, cuáles son tus obligaciones y derechos dentro de la franquicia, esos de manera general. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta circular oferta de franquicia prácticamente contiene muchos de los elementos que además tienen que estar en el contrato de franquicia, porque si a mí me los ofreciste aquí, pero en el momento que me hiciste firmar la franquicia no vienen en ese sentido en la franquicia, estarías violentando tu misma oferta de franquicia y eso nos llevaría obviamente a acciones y consecuencias legales, que es precisamente lo que quiero dejar aquí finalmente puntual. Nosotros, si no recibimos una circular oferta de franquicia o como franquiciantes no proporcionamos la circular oferta de franquicia, nos arriesgamos a dos cosas. Una, a que el contrato pueda ser señalado de nulo, y la otra, a pedir una indemnización por daños por parte del franquiciatario. Si tú de alguna manera eres franquiciatario y el día de hoy no recibiste una circular oferta de franquicia y el franquiciante no está cumpliendo a cabalidad por lo que en su momento te ofertó, o simple y sencillamente no te ha estado dando asistencia técnica, no te ha documentado adecuadamente los procesos y procedimientos, y te encuentras en posibilidad de solicitar la nulidad del contrato
y si no ha pasado más de un año, incluso a reclamar daños y perjuicios. Entonces, si te das cuenta, este documento de la circular oferta de franquicia es importantísimo para todo el modelo de franquicia, porque nos da un antecedente de lo que estaríamos de alguna manera firmando o esperando recibir como información confidencial, uso de marca, de alguna manera know-how, etcétera. Todo eso viene aquí documentado, incluso el tema de los territorios, como les decía, de las inversiones, las tasas de retorno de inversión, que, como les decía, son un análisis pro forma, y si bien es cierto, cada uno de los negocios es independiente, cada una de las ubicaciones es independiente, y por supuesto, pudiera ser que también el éxito de un negocio sea que el franquiciatario no lo ha estado operando de acuerdo a como el franquiciante le instruyó. Obviamente esa asociación nos puede llevar a no tener éxito y que la tasa de retorno de inversión sea más larga, o incluso que el negocio fracase como tal. Y esa no es una situación imputable como tal directamente al franquiciante, porque hay, como les decía, aspectos que están relacionados con el franquiciatario. Y en ese caso, en el no cumplimiento de alguna manera por parte del franquiciatario de las obligaciones o de la forma de operación, el franquiciante sí puede reclamarle de alguna manera daños y perjuicios, sanciones y penalizaciones que seguramente estarán establecidas dentro del mismo contrato de franquicia. Entonces, esta asociación entre franquiciante y franquiciatario, como pueden ver, es bastante compleja, y dentro de esa complejidad, este documento nos da bastante claridad desde un inicio. Es decir, antes de que nos encontremos de alguna manera ya sentados a la mesa y obligados a permanecer sentados en la mesa desarrollando un negocio, tendríamos que tener el menú, y este es nuestro menú. La circular oferta de franquicia es un documento indispensable y básico que necesitas tener si es que eres un emprendedor y de alguna manera estás interesado en adquirir una franquicia. ¿Por qué? Porque necesitarás obviamente de esta información para poder tomar una decisión correcta y adecuada, para poder evaluar, uno, tus montos de inversión, dos, tus tasas de recuperación de la inversión, y por supuesto, si te gusta o no la forma en la que está planteado el negocio y la forma en la que el franquiciatante se muestra con seriedad o no con respecto al desarrollo de un negocio. He conocido muchas experiencias por parte de adquirentes de franquicias, de franquiciatarios, que desgraciadamente han adquirido todo menos una franquicia, y en donde han perdido sumas importantes de dinero e incluso sus capitales ahorrados de toda una vida, esperando poder retirarse a través de la ejecución de un negocio en un esquema de franquicia. Así es que ten mucha precaución. Lo importante es que habemos expertos que estamos especializados en estos temas y que por supuesto te podremos orientar si estás tú por adquirir una franquicia o si estás interesado en desarrollar o mudar tu modelo a un esquema de franquicias. Acércate con nosotros, somos especialistas con más de 25 años en la materia de propiedad industrial e intelectual, y por supuesto hemos desarrollado muchos modelos como franquiciante, o en su caso, si eres un emprendedor y lo que quieres es adquirir una franquicia, ven y consulta con nosotros. Para mí ha sido un placer estar con ustedes en este segundo en vivo de franquicias, y les anticipo que tendremos. Ha sido un placer acompañarlos esta tarde.